Es un placer encontrarse de nuevo con ustedes para estudiar el último de los 4 profetas mayores, que es el profeta Daniel. Daniel es en más que un sentido un profeta fuera de serie, pero quiero, antes de entrar en detalles, resaltar una de sus funciones que es básico para entender el lugar de Daniel en el canon. Daniel suple estos 400 años de silencio entre el último profeta del Antiguo Testamento, que era Malaquías, y el comienzo del Nuevo Testamento. Y lo suple no como relato histórico directo, sino lo suple proféticamente. Esto tiene que ver sobre todo con la segunda parte del libro. Y tal vez cabe en este momento también mencionar otra peculiaridad del profeta Daniel, y esto es el hecho de que Daniel es un libro escrito en 2 idiomas, el idioma arameo y el idioma hebreo. Esto lo convierte en un libro particularmente interesante porque para leer algunos de sus textos, sobre todo de la segunda parte del libro, hay que saber, hay que tener una idea del idioma arameo. Pero empezamos con el nombre mismo. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y su vida personal es una vida bastante interesante. Él nace aproximadamente en el año 622 a.C. Procede de una familia noble, tal vez incluso fuera uno de los príncipes. Es posible que él haya estado relacionado directamente con la casa real de Judá y fue llevado como joven cuando él tenía aproximadamente, bueno, si calculamos a partir del año 622, cuando él tenía aproximadamente 15 años, fue llevado a Babilonia durante el tercer año del rey Joaquín, con otros jóvenes de la élite de Judá. Allí él recibió el nombre de Belsasar, que significa que Bel proteja al rey. Bel era uno de los dioses de los babilonios. Y allí fue, como dice el mismo libro, instruido en toda la sabiduría, la ciencia de los caldeos. Este estudio fue, sin lugar a dudas, en preparación para el servicio real, y durante ese tiempo su consejero le permitió vivir a base de verduras y agua en lugar de comer alimentos ricos y vino. Esto es algo que el primer capítulo de esa profecía nos lo cuenta. Su dedicación le convirtió en el mejor estudiante, mejor que sus homólogos babilonios. Nos damos cuenta que Daniel y también sus compañeros que fueron llevados con él a Babilonia se mantuvieron firmes en su devoción a Dios, y él, juntamente de nuevo con sus compañeros, se distinguió por su capacidad y su comprensión. Dios le dio dones en la comprensión de los misterios y la interpretación de sueños. Y esto, como nos damos cuenta cuando leemos la historia, obviamente le da entrada en este número de elegidos especiales en la corte de Babilonia. Este don lo utilizó para interpretar 2 sueños a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Fue
finalmente nombrado gobernante de la provincia de Babilonia y jefe de los gobernadores sobre sus sabios. Luego interpretó la escritura para Belsasar, probablemente el nieto de Nabucodonosor, y bajo Darío el Medo, o sea, una vez que los persas toman el poder y hacen desaparecer a Babilonia como potencia más importante en la zona. Él fue uno de los 3 presidentes de los sátrapas. Esto lo aprendimos en el capítulo 6. Sus enemigos intentaron en varias ocasiones de acabar con él. Por ejemplo, fue arrojado a un foso de leones del que se libró milagrosamente. Sus adversarios, sabiendo que Daniel oraba 3 veces al día a su Dios, habían engañado a Darío para que promulgara un edicto que prohibía orar a cualquier dios u hombre durante 30 días. Y aunque Darío se arrepintiera de su orden, él no podía cambiarla legalmente y por lo tanto tuvo que arrojar a Daniel al foso de los leones. Daniel creyó que Yahvé le libraría a Daniel y tras una noche en vela se levantó temprano por la mañana y vio efectivamente que Daniel había sido preservado de parte de Dios. Los enemigos de Daniel junto con sus esposas e hijos en su lugar fueron arrojados al foso de los leones y fueron devorados inmediatamente. Entonces, Daniel continuó en este alto cargo durante todo el periodo babilónico y permaneció en él bajo Ciro, el rey del imperio medo-persa que conquistó Babilonia en el año 538. Al parecer, no regresó a Israel con los palestinos, perdón, con los judíos. Lo más probable es que pasara sus últimos días en Babilonia. Bien, entonces podemos sacar la conclusión que Daniel es uno de los pocos personajes bíblicos conocidos sobre los cuales no se ha escrito nada negativo. Su vida se caracteriza por la fe, la oración, el valor, la conciencia y la coherencia. Era un hombre muy amado por sus superiores. Fue mencionado 3 veces por su contemporáneo Ezequiel, que vivió juntamente con él en Babilonia, como ejemplo de rectitud. Su ministerio profético empieza en el año 605 y termina aproximadamente en el año 536. Fue contemporáneo del profeta Jeremías, del cual hablamos en la lección anterior, y como ya dije, del profeta Ezequiel, que llevó a cabo su ministerio entre los exiliados en Babilonia, pero en el río Quebar, cerca de este asentamiento de Tel Aviv, como él mismo nos lo describe. A diferencia de otros profetas como Ezequiel, que ministraba directamente al pueblo, el profeta Daniel era ante todo el representante de Dios en la corte del rey de la nación gobernante. Daniel ministró durante toda la duración del cautiverio babilónico como profeta y funcionario de gobierno. Continuó después de que Babilonia fuera vencida por los medos y los persas en el año 539. Su ministerio profético se dirigió a las cortes gentiles de Babilonia y de Persia, así de la misma manera también a sus compatriotas judíos. No cabe duda que él mismo es el autor del libro que lleva su nombre, y esto fue
aceptado por los judíos en términos generales. La autoría, por lo tanto, y la fecha de Daniel son dos de las cuestiones más certeras en este sentido, aunque por supuesto hay teólogos liberales que lo ponen en duda. Daniel mismo afirmó haber escrito el libro en el capítulo 12, versículo 4, y utilizó la primera persona singular a partir del capítulo 7, versículo 2. Por ejemplo, como fuente extrabíblica podemos citar al Talmud, que está de acuerdo con este testimonio y le afirma como autor del libro. Por cierto, nuestro Señor Jesucristo hace exactamente lo mismo, atribuyendo la cita de Daniel capítulo 9, versículo 27 al profeta Daniel en Mateo 24, 15. ¿Cuál es la fecha cuando fue escrito el libro? Bueno, nos damos cuenta que el libro prácticamente contiene profecías y acontecimientos a lo largo de la vida de Daniel. Pero hay que decir una cosa, que el libro no fue escrito de una forma cronológica, quiere decir que la secuencia de los acontecimientos no fueron escritos de forma cronológica o ordenado, mejor dicho. Por ejemplo, Daniel capítulo 1 nos ubica aproximadamente en el año 605, hasta aquí todo va por orden cronológico, luego también el capítulo 2 que sigue a continuación, pero ya nos damos cuenta que el capítulo 3 ocurre muchos años más tarde, se ubica aproximadamente en el año 587. El capítulo 4 de Daniel se puede ubicar aproximadamente en el año 567, tal vez. Y luego nos damos cuenta que el capítulo 5 nos habla de un periodo que es mucho más tarde. El capítulo 5 pues vendría aproximadamente del año 553, el capítulo 8 del año 551. Y luego, cronológicamente, sigue Daniel capítulo 5 del año 539, el capítulo 6 posiblemente en el mismo año, y también el capítulo 9. Luego los últimos capítulos 10 al 12 pues son fruto de los últimos años del profeta Daniel, posiblemente poco antes de su muerte. Entonces nos damos cuenta que sobre todo en la primera parte, que es la parte digamos donde se nos cuentan sobre todo acontecimientos históricos, los periodos entre los babilonios y los persas a veces se mezclan, y allí, bueno, cuando estudiamos el libro tenemos que poner mucho énfasis en clarificar esto claramente. Entonces, en total podemos decir que el libro y los acontecimientos que se describen en el libro abarcan una época del año 605 hasta el año 536 aproximadamente. Y esto coincide más o menos con estos 70 años de exilio en Babilonia de los judíos. Por lo tanto, es un libro como un libro que nos cuenta de estos años, de estos 70 años, de una forma particular. Por lo tanto, Daniel es testigo como luego también estos 70 años se terminan. Gran parte del libro establece su propio calendario histórico mediante referencias a los reyes Nabucodonosor, Belsasar y Darío el Medo.
El escenario, obviamente, como ya lo dije antes, tiene que ver con el exilio de los judíos en Babilonia. Nabucodonosor, al regresar de Jerusalén a Babilonia para asumir el trono tras la muerte de su padre, Nabopolassar se llevó consigo a varios cautivos, entre ellos Daniel y sus 3 amigos, en el año 605. Y luego, ya lo aprendimos cuando estudiamos el profeta Ezequiel, un segundo grupo fue exiliado con el rey Joaquín, que esto incluye el profeta Ezequiel en el año 597, y un tercer grupo fue arrastrado con la destrucción de Jerusalén en el año 586. Es muy interesante que el profeta Jeremías, del cual ya hablamos, había advertido a los cautivos que vivieron en Babilonia de vivir ahí, de buscar la paz de la ciudad y de prosperar hasta que estos 70 años finalmente acabarían. Desde el cautiverio del primer grupo en el año 605 hasta el regreso del primer grupo de cautivos en el año 536, transcurrieron exactamente 70 años, y esto es una de las enseñanzas que salen de este libro, que es exactamente la cifra que Dios había estipulado. Ahora, podemos decir una segunda curiosidad que también tiene que ver con 70 años, es precisamente desde la destrucción de Jerusalén en el año 586 hasta el regreso del último grupo de cautivos y la finalización del templo en el año 516, transcurrieron también exactamente 70 años. Bien, también tenemos que hablar un poco de la Babilonia misma. Pues Babilonia sustituyó en su momento a los asirios y se estableció como poder predominante, pero esta situación de poder no iba a durar para siempre. O sea, del año 625, cuando Nabopolassar se rebela contra Siria, pasaron unos 13 años hasta que los babilonios finalmente destruyeron Nínive en el año 612. Y es precisamente en el año 605 cuando Nabopolassar muere y Nabucodonosor regresa a Babilonia para asumir el trono. Y es ese momento cuando él lleva consigo a la élite de los judíos jóvenes, entre ellos al mismo Daniel. 8 años más tarde, en el año 597, regresa Nabucodonosor a Jerusalén y se lleva a Ezequiel y a Joaquín y a 10,000 artesanos de Judá. Y finalmente en el año 586, Nabucodonosor regresa a Jerusalén por tercera vez. Es el año en el cual Jerusalén cayó, el templo fue destruido y Judá fue llevada cautiva. Otra fecha muy importante que hay que tomar en cuenta es el año 539, es el año cuando Babilonia cae en manos de los medos y persas bajo el reinado de Ciro el Grande. Y es en el año 536, o sea, 3 años más tarde, cuando un grupo de judíos exiliados regresa finalmente a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel y de Josué. Entonces, toda esta época abarca el contenido del libro de Daniel.
Lo que nos llama la atención son las visiones de futuros imperios mundiales que caracterizan a la profecía de Daniel, sobre todo en su segunda parte. Por ejemplo, en el capítulo 2, el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 al 11, Dios da a Daniel una visión de los reinos del futuro para mostrar la debilidad de los reinos de los hombres. Entonces, la secuencia de estos 4 reinos, que de una o de otra manera siempre se repite, es Babilonia, Medo-Persa, Macedonia o Grecia y Roma. Babilonia efectivamente iba a llevar a cabo su poder predominante hasta el año 539. Y luego a este imperio le sigue Medo-Persia, establecido por Ciro, el rey de Persia, y Darío, el rey de Media. Luego le sigue Macedonia, o sea, Alejandro Magno, que aproximadamente en el año 330 se hace con el poder en Medio Oriente. Y luego su reino a su vez fue dividido entre sus 4 generales en el año 323, o sea, después de su muerte. Y finalmente en el año 168 fue conquistado por los romanos. Esto lo vemos expresado de una forma muy clara en el capítulo 2 y podemos llegar a la conclusión que los 4 reinos de la imagen que vemos representado allí eran Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. Y nos damos cuenta, y esto es muy interesante, que precisamente el capítulo 2 termina en el versículo 44 con un comentario muy interesante. En los días de estos reyes de Dios, es decir, del 4º reino, o sea, del Imperio Romano, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Obviamente hablamos aquí del reino de Dios, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es una de las profecías que nos indica cómo se había cumplido literalmente esa profecía de Daniel en la historia. Con esto podemos hacer un rápido sinopsis del libro para saber de qué habla cada capítulo. Y una vez más, aquí seguimos la secuencia de los capítulos, pero esos capítulos no en cada caso siguen a un orden cronológico. Entonces, el que expone el libro tiene que asegurarse de explicar esto bien a su audiencia para que la gente entienda que no estamos hablando de un libro, digamos, ordenado en todos los sentidos cronológicamente. En su mayor parte sí, pero no en todas las partes. El capítulo 1 es como una introducción al libro. Aquí vemos el desarrollo de Daniel y de los 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, para servir en la corte del rey en Babilonia. El capítulo 2 nos habla del sueño de Nabucodonosor y de la visión de Daniel. Nos enteramos cómo finalmente Dios y su juicio ponen fin a los 4 reinos, a cada uno. El capítulo 3 nos habla de Nabucodonosor y cómo erige una imagen de oro. Los 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, se arrojan a un horno por negarse a postrarse ante esa imagen, pero por la providencia de Dios salen ilesos. El capítulo 4 nos habla del sueño de Nabucodonosor, de un gran árbol, y su lección es muy simple. Dios es capaz de someter a los soberbios. Es una lección que Nabucodonosor tenía que
aprender por las duras. Luego, capítulo 5 nos habla de Belsasar, probablemente el nieto de Nabucodonosor, que en lugar del rey, digamos, regular de Babilonia, que se había retirado, ejerció su poder. Y esto es el capítulo donde Nabucodonosor ve la escritura en la pared y Darío recibe su reino. El capítulo 6 nos cuenta cómo Daniel es nombrado como uno de los 3 presidentes sobre los sátrapas, que son los gobernadores de provincias. Tras el complot de sus enemigos, se le arroja al foso de los leones, pero él, como sus 3 amigos, son preservados por Dios. Una vez más, quiero enfatizar que Daniel consigue algo extraordinario. Esto es que él consigue ministrar tanto al rey de los babilonios como a los medo-persas. Y esto es extraordinario porque normalmente alguien que había desempeñado la función de consejero cuando cae un rey, o en ese caso incluso un reino, incluso el reino que conquista el reino antiguo normalmente hace ejecutar a todos los consejeros. Obviamente Daniel era demasiado valioso también para los medo-persas para hacer esto. El capítulo 7 nos habla del sueño de Daniel, de los 4 imperios grandes mundiales. Luego el capítulo 8, ahí tenemos una visión de Daniel. Es el capítulo donde se nos sale Alejandro Magno, como él destruye el imperio medo-persa, y como este luego se divide a su vez en 4 reinos. Capítulo 9 nos habla de la oración de Daniel, que es contestada en la última parte en la definición del reino que se describe allí. Y por cierto, ese capítulo 9 contiene una de las profecías más sorprendentes que tenemos en toda la Biblia. Ahora, en ese marco no voy a tener la posibilidad de extenderme, pero, por ejemplo, en mi libro que se titula Cuando los cielos hablan, que salió hace un par de años, que es disponible a través de Amazon, ustedes tendrán todo un capítulo dedicado a ese tema. Es el capítulo donde se predice la muerte de nuestro Señor Jesucristo al día exacto. ¿Vale? Esto es el capítulo 9. Luego el capítulo 10 nos describe el conflicto entre Egipto y Siria. El capítulo 11 nos cuenta de finalmente la llegada de los romanos proféticamente. Y el capítulo 12 nos lleva al tiempo del final hacia Cristo. Eso es muy importante. Nos damos cuenta que Daniel es un libro que en sus partes proféticas nos allanan el camino hacia Cristo. Quiere decir que es un libro muy importante en ese sentido. Nos damos cuenta el año cuando muere el Mesías, por lo tanto podemos saber más o menos cuando él nace. Y esto es muy curioso porque hay una conexión, obviamente, entre los sabios que vienen de Oriente en Mateo capítulo 2 y ese conocimiento de Daniel que fue depositado allí entre los babilonios. Una vez más, no tengo posibilidad de entrar en más detalles, pero hay una conexión directa entre los sabios de Oriente, los Magoi, que son mencionados como grupo en el capítulo 2 de Daniel. Estos sabios caldeos, estos son los Magoi. Ahora, el mensaje del libro de Daniel es el tema de la soberanía de Dios sobre la historia. Las naciones están bajo su poder, los destinos de los reyes individuales están bajo el control de Dios.
Y este mensaje sirvió para consolar a los exiliados y para animarles a mirar más allá de su actual hora oscura en el exilio. Entonces, las lecciones que Daniel nos cuenta podemos resumir en este sentido. Lo digo una vez más, en primer lugar, Dios gobierna sobre los reinos de los hombres. No hay una casualidad en la gran política, como podemos decir. En segundo lugar, Dios cuida de los suyos. En tercer lugar, el reino de Dios es superior al reino de los hombres y por lo tanto es más importante. De paso, también podemos aprender, y eso a título personal, que Dios honra a los que le honran. Por ejemplo, la fidelidad que vemos en circunstancias difíciles de Daniel y de sus amigos y cómo Dios los protege. Entonces, podemos hacer un bosquejo del libro de Daniel y dividirlo en tres partes. La primera parte tiene que ver con la historia personal de Daniel. Esa historia personal de Daniel lo vemos expresado en el capítulo 1. Luego tenemos una segunda parte donde se nos cuenta el plan profético para los gentiles, o sea, son 400 años que abarca este tiempo. Y luego en la tercera parte particularmente se nos habla del plan profético, particularmente visto desde el punto de enfoque de Israel. Quiere decir que esto ya se centra más concretamente en la vida del Mesías, y estos son los capítulos 8 hasta el capítulo 12. Bueno, esto es en grosso modo las circunstancias y también tiene que ver con el contenido de cada capítulo. Importante también es que tengamos una idea de los grandes reinos que se mencionan en el libro. Por ejemplo, voy a hablar solamente unos minutos sobre el imperio babilónico. Babilonia originalmente era simplemente una llanura que limita el norte de Asiria y Mesopotamia. En el norte tenemos Elam y el país de los caldeos o Caldú. Deriva su nombre, esa llanura, de la capital de Babilonia, también es llamado Sinar, o tierra de los caldeos, y esa tierra es regada por los dos ríos Tigris y Éufrates, que ya son mencionados en el capítulo 2 del libro de Génesis. Ahora, Babilonia tenía un primer momento de gloria en los tiempos de Nimrod, no mucho tiempo después del diluvio, como leemos en el capítulo 10 de Génesis. Estaba situada a las orillas del río Éufrates, a poca distancia del Golfo Pérsico, y fue una ciudad muy importante a lo largo de su historia. La Torre de Babel, de Babilonia, precisamente tiene su lugar así. Luego decayó y se funda más tarde, en los tiempos de Nabucodonosor, lo que se llama el Imperio Babilónico Nuevo, o el Nuevo Imperio Babilónico. Babilonia en aquel entonces era la principal ciudad del mundo, cubría una área de unos 200 millas cuadradas, ambos lados del río Éufrates, tenía amplias calles trazadas de forma que se cruzaban entre sí en ángulo recto, o sea, muy como nuestras ciudades modernas. La rodeaban a la ciudad de Babilonia tres imponentes murallas, lo suficientemente anchas como para permitir el paso de carros
que se encontraban ahí en ambas direcciones. Y era además una ciudad hermosa, muy famosa por sus jardines colgantes, una de las maravillas del mundo que Nabucodonosor construyó para su esposa Amitis. Luego, posteriormente, después de la captura por los medo-persas, pues Babilonia decae. Bien, esto en cuanto a Babilonia, hablando un poco de sus dioses, que también es algo que en la historia mismo sale. Los dioses de Babilonia eran básicamente los mismos que los dioses de la nación de Asiria. Ambas naciones eran muy supersticiosas. La diosa suprema de Babilonia era Marduk, el creador, el dios supremo. Y los dioses de los babilonios, para los babilonios mismos, eran vistos como amenaza para ellos. No había allí una relación agradable. Los babilonios, además, creían en brujas, en demonios, colgaban imágenes horribles a la derecha y la izquierda de las puertas de sus casas para ahuyentarlos. Y sobre todo creían en el poder de las estrellas. Por eso la astrología viene de Babilonia, pero también hay que decirlo, y esto es sobre todo el resultado del trabajo de los medos o de los medo-persas, basándose en los logros de la ciencia de los babilonios. En aquel entonces no se distinguió entre astrología y astronomía. Entonces también había mucho conocimiento de las estrellas, de los planetas. Y los babilonios eran de forma muy consciente, apuntaban y establecieron calendarios y podían ya calcular, bueno, muchísimas cosas. También construyeron templos llamados los zigurats a sus dioses. Por ejemplo, la torre de Babilonia era una torre así. Celebran allí en sus templos fiestas continuamente. Y eso es muy interesante. Creían en la vida después de la muerte, pero obviamente no en un sentido bíblico. Su religión era una religión que tenía muy poca influencia sobre su manera de vivir. Desconocían a Dios, por lo tanto, esa conversión que leemos del rey Nabucodonosor realmente era una cosa extraordinaria que hay que mencionarlo. Bien, los babilonios, sí, es cierto, como todos los pueblos que conquistan, podían ser bastante crueles con la mayoría de los pueblos conquistados. Sin embargo, no se gloriaban de su crueldad como los asirios. Quiero decir que los babilonios tenían allí una forma bastante más, vamos a decirlo así, no pacífica, pero benevolente hacia las naciones que conquistaron. Por regla general, los babilonios tratan a sus cautivos con generosidad, y esto vemos que es algo que se refleja en la forma como tratan a Daniel y a sus amigos. Bien, esto nos da una idea general de Daniel, del libro de Daniel. Y esto nos ayuda mucho a hacernos también una idea correcta de su contenido. Podemos decir una vez más, insisto en ello, que el libro de Daniel es una puente entre el último profeta del Antiguo Testamento, que era el profeta Malaquías, y el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que entender esa función de puente que hace el libro. Bueno, el siguiente reino
del cual me gustaría por lo menos mencionar algo rápidamente, es el reino de los medo-persas. Es un reino que une dos pueblos, los persas y los medos. Los medos hoy, igual que los persas, siguen existiendo, mientras que los persas han conservado su nombre. Los medos hoy los conocemos como los kurdos. Entonces, por ejemplo, el rey Darío era medo y por lo tanto era kurdo. Entonces, ellos, digamos, lo que podemos decir de los babilonios, que eran generosos con la gente que conquistaron, eso es lo mismo podemos decir de los medo-persas, que hacían otro tanto. Y esto es la razón porque precisamente ellos permitieron no solamente a los israelitas, sino a todos los pueblos del imperio persa que fueron deportados en su momento, de regresar a sus pueblos de origen. Eran muy avanzados los medo-persas en cuanto a ciencias, en cuanto a cultura. Nos damos cuenta que ellos establecieron en su reino, que era un reino inmenso, una excelente infraestructura, hasta tal punto de que muchos de los judíos, una vez que tenían la ocasión de volver a Israel, pues no volvieron. Una de las cosas que quiero mencionar tienen que ver con el siguiente imperio que se menciona en el libro de Daniel y sus profetas, que es el imperio griego y particularmente Alejandro Magno. Alejandro Magno es mencionado en varios lugares del libro de Daniel. Y esto convierte a este libro, digamos, en un libro que realmente se puede casi leer como un libro de historia. Me refiero particularmente al capítulo 11. El capítulo 11 para algunos expositores parece un capítulo sumamente complejo. Y en primer lugar, pues tenemos la impresión que poco enseñanza espiritual se puede sacar de ella. Sin embargo, lo que yo recomiendo, juntamente con el capítulo 11, para que se entienda bien, hay que entender que eso es una profecía que habla de un espacio de tiempo entre los tiempos de Alejandro Magno. Bueno, eso empieza un poco antes y que nos lleva hasta los tiempos de los romanos. Entonces, muchas de esas cosas que en el capítulo 11 se hablan proféticamente se entiende solamente cuando se lee ese cumplimiento juntamente con un libro de historia. Yo en ese sentido recomiendo un libro. Infelizmente el libro solamente sale en inglés. Para aquellos de ustedes que saben inglés, recomiendo el libro. Lo tengo ahí en la estantería de mi biblioteca. Se llama In the Day of Those Kings, o sea, en los días de aquellos reyes. Es un estudio el más completo que yo conozco del libro de Daniel. O sea, es casi como un comentario definitivo. Entonces, yo le recomiendo, o sea, para aquellos que quieran hacer un estudio pormenorizado del profeta Daniel, pues este libro les va a hacer falta. Si no saben inglés, pues entonces aprenden inglés. Bueno, hoy en día ese libro se puede traducir con la ayuda de la inteligencia artificial que tenemos a nuestra disposición sin mucho esfuerzo. Entonces, háganse con ese libro. Si no leen inglés, pues tradúcenlo con la ayuda de un ordenador y van a entender el libro de Daniel bastante mejor. Una de las cosas que nos llaman la atención
es el final, o sea, el capítulo 12 del libro de Daniel. Es uno de los pocos libros que nos habla de la resurrección. Entonces, aquí dice en el capítulo 2, capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Y luego hay otra cosa que es muy importante que nos ayuda también a entender bien el libro de Daniel, y esto tiene que ver con el versículo 4. Insisto mucho en ello porque el versículo 4 nos da la clave para entender el libro. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Bueno, este tiempo del fin, según lo define el capítulo 7 de Daniel, es el momento de la destrucción de Jerusalén. Quiere decir que hasta que esto acontezca, van a pasar más de 400 años, o sea, no todo va a pasar de forma rápida e inmediata, y es la razón por que Dios le dice a Daniel de sellar las palabras de esa profecía. Quiere decir que esa profecía poco a poco se va a cumplir. Bien, con esto hemos llegado al final de esta introducción rápida al libro de Daniel. Por supuesto, y esto es algo que tengo que confesar a título personal, pues en este caso le dedicamos una lección a ese libro, una lección de menos de una hora. Pero por supuesto, este libro es uno de los más fascinantes de toda la Biblia. Insisto una vez más en el capítulo 9. Una vez más nos damos cuenta hasta qué punto la profecía de Dios es exacta. Y si buscamos una prueba objetiva y científica para la veracidad de la palabra de Dios, ahí está el capítulo Daniel número 9, que nos predice el momento de la crucifixión del Mesías, el día exacto. Hay más que un libro que versa sobre el tema. Le recomiendo estudiarlo porque realmente vale la pena. Y nos damos cuenta de una cosa que es muy fundamental. Y esto es que la Biblia es un libro bien estructurado que viene de parte de Dios, y uno de los más fascinantes en ese sentido de profecía cumplida es el libro de Daniel. Por lo tanto, yo se lo recomiendo mucho en estudio de este libro, de Daniel, de su carácter y de la forma como él indica hacia el Mesías. Una vez más quiero mencionarlo para el final de esa lección, los magoi, los que aparecen en el capítulo 2 de Mateo, son sabios medo-persas, en mi opinión, que vienen, que han conservado esa información de parte de Daniel y que luego lo aplican. Pues vamos a terminar esta lección con una oración, y es mi petición que ustedes se lleven mucha bendición de parte de este libro. Señor, gracias te damos por el estudio, por la introducción al libro de Daniel. Es un libro fascinante. Muchas cosas podríamos decir de más. Podríamos haber entrado en más detalles, pero no es el momento. Pero te pido que tú ayudes a mis estudiantes a tener una idea exacta y certera de este libro. Te pido, Señor, que tú ilumines a todos nosotros para que podamos estudiar tu palabra con exactitud, y para que veamos también que esa palabra indica hacia ti. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Con esto concluyo este estudio, y si Dios lo permite, en la próxima lección
vamos a hablar del profeta Oseas. Dios les bendiga.